En 1973 un aragonés patentó la jeringuilla desechable y buenas noticias, los aragoneses no hemos dejado de patentar y revolucionar el sector sanitario, un sector que ha sido clave en los últimos meses. De hecho, en 2020, 1 de cada 4 inventos españoles estaba relacionado con la tecnología médica. El sector sanitario vive meses convulsos y nuestra comunidad lleva años jugando un papel importante. De esta fábrica salieron en 2020 casi 40.000 camas y colchones que viajaron hasta los hospitales de todo el país. Pero para mantener sus cifras de facturación, que el año pasado rondaron los 22 millones de euros, necesitan innovar y abrir huecos en el mercado con nuevas patentes e invenciones. Fernando, Pedro, Pablo... Hombre. Buenos días. Buenos días. Vosotros os conocisteis en el programa La Báscula de Aragón Televisión. Pero vuestra relación ha seguido y habéis desarrollado un liberador de presión. ¿Qué es un liberador de presión? ¿En qué consiste? Bueno, pues es una cosa que se me ocurrió a mí con 152 kilos. Yo no podía descansar. Y entonces, pues bueno, esto es un sistema que tú te acuestas, levantas el sistema de acuerdo a lo que tú necesites tu altura. Una vez levantado, bueno, pues pones la pierna aquí y fíjate, esta pierna que pesa 40 kilos ya no la tienes que apoyar en esta otra. Doctor, ¿qué beneficios tiene este invento que él mismo está probando ahora mismo? Pues fíjate, partimos ya de una población con sobrepeso de un 25% y con obesidad de un 10% en nuestra población. Y partimos de que la persona con obesidad prácticamente en el 100% de los casos duerme mal, descansa mal. El 80% de los pacientes en los estudios que estamos llevando están muy contentos, satisfechos, descansan mejor y descansar mejor quiere decir salud para el paciente. Eso es lo más importante. Lo más importante. Me decía que entre un 10% y un 20% de la población de Aragón tiene problemas de peso. Esos son unos 120.000, 180.000 personas que son el público objetivo de este sistema que, por lo que veo, funciona muy bien. Porque Fernando lleva aquí un rato. No te has dormido, ¿no, Fernando? No se ha dormido. Pero funciona muy bien para todas estas personas, ¿verdad? Correctamente. ¿Cuántas unidades se han vendido ya? Bueno, pues está en producción. No se ha vendido ninguna todavía, pero sí que hay un plan, un proyecto de unas 350 para este año, de las cuales pues un 60% va a ir para exportación a países como Estados Unidos, México y Arabia. Tú no sé si te dedicas profesionalmente a fabricar muebles a nivel industrial. Alguien os ha tenido que echar un cable con todo esto. Bueno, pues Industrias Pardo, en cuanto les puse la idea, lo primero que me dijeron fue paténtala, unas personas que han creído en el proyecto y lo están desarrollando. Perfecto, pues muchísimas gracias. Me voy a conocerlos y a seguir descubriendo patentes aragonesas. Que tengáis un buen día. Gracias. Gracias. Muy bien. Daniel, vosotros fabricáis equipamiento sanitario, aparte de tener la patente de Fernando, ¿tenéis otros inventos aquí en la fábrica? Sí, como esta camilla, la camilla Mase. Esto también es un invento aragonés. Correcto, está desarrollado con la Universidad de Zaragoza y la Facultad de Fisioterapia. Hay un inventor detrás de ello también, José Miguel Tricas, y la verdad es que estamos también muy contentos con este producto que está totalmente relacionado con el producto que nosotros fabricamos. ¿Para qué sirve esta camilla? Esto está para usuarios fisioterapeutas, quiroprácticos y gente que sabe perfectamente técnicas mecánicas del producto. Tiene 7 planos independientes por completo, de manera que pueden convertirse desde en silla, donde se hacen terapias de cervicales, hasta tracciones de piernas y de espalda, con distintas elevaciones. Yo por lo que veo, sois una fábrica de inventos. ¿Cuánta gente os viene con ideas a que vosotros las desarrolléis aquí al año? Yo te diría que prácticamente entre 5 y 10 personas vienen a Pardo todos los años presentando ingenios que ellos tienen y nos pasan a nosotros la pelota por ver si los vemos capaces de industrializarlos, acabar el diseño o comercializarlos. De esta camilla a la que le habéis dado luz verde para desarrollarla, ¿cuántas habéis vendido o cuál es la previsión de venta? La idea es vender de este producto en torno a 1.000 unidades al año, pero el arranque, digo este primero, yo calculo que estaremos entre 500 y una rampa de lanzamiento. ¿Cuántas personas han intervenido en desarrollar este invento? Desde que se tiene la idea hasta que la vemos aquí acabada, ¿cuánta gente interviene? Pues fácilmente entre 15 y 20 personas. ¿Y patentar un producto como este, qué precio tiene? ¿Cuánto cuesta? Patentar un producto con patente internacional y en España no costará más de 10.000 euros. ¿A qué países va a llegar esta camilla?
Pues esta sí que esperamos que llegue a por lo menos 50 países. ¿50? Sí, sí, como son no. un montón. Sí, Pardo ya vende en 50 países hoy por hoy camas de hospital y creemos que esto, que es un producto de la fisioterapia, que lo mismo podemos venderla en Japón, que en Estados Unidos, que en Argentina, que en Europa, tenemos muchas expectativas en las ferias sectoriales de que sea un producto novedoso y que pueda encajar. Voy a seguir descubriendo más patentes aragonesas. Que tengas un buen día. Muy bien, Fran. Adiós. That's what you're coming for. They don't wanna let you in. You dropped it back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the argument. Javi Aznar, ingeniero industrial y uno de los fundadores de Jaico. Vosotros habéis diseñado estas mascarillas. Sí, así es. Al principio de la pandemia, pues yo con mi socio Diego Arenaz, que es el dueño de esta fábrica, pues se nos ocurrió el hecho de hacer una mascarilla uniendo sinergias de su fábrica en plástico para pues, abastecer un poco de ese abastecimiento que había general en esos momentos, ¿no? Veo que estáis trabajando a todo rendimiento. ¿Cuántas mascarillas pueden salir de esta cadena? La embolsadora ahora está trabajando pues, a una velocidad de unas 700 a la hora y así podemos ir, tenemos una capacidad máxima diaria de hasta 20.000 mascarillas. ¿Qué tiene de especial estas mascarillas? Pues esta mascarilla lo que tiene de especial es que la hacemos en una base de plástico que lo que nos permite es reutilizarla una y otra vez, por lo que minimizamos de esta manera también los residuos. Tiene una capacidad de filtración entre el 90 y casi 96,97% hasta el 99,4% de partículas. Y bacteriano es del 99,9%. No se cuela nada. No se cuela prácticamente nada. Pues Javi, yo no me quiero ir de aquí sin probarme una de estas mascarillas aragonesas. Claro que sí. Vamos. A ver, ahora voy a hacer la prueba de si empañan las gafas o no. Nosotros ambos somos usuarios Perfecto. con gafas y es una de las cosas que prestamos bastante interés al principio. Muchísimas gracias por habernos enseñado vuestro negocio y esperamos que estas mascarillas aragonesas sigan llegando a muchísimos más países. Muchas gracias. Que tengas un buen día, Javi. Igualmente. Vaya bien.